Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Escuchamos y leemos cada día informaciones sobre protestas, movilizaciones, golpes de Estado, efervescencia social en busca de cambios. Pero ¿cómo han construido los medios de comunicación el camino hacia estas catarsis sociales? O en otros casos, ¿cómo su manipulación ha llevado por el camino contrario? Sobre las relaciones entre los medios y el poder ponemos nuestros dardos hoy, Justo en la Diana. Gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana por esta colaboración conjunta, Justo en la Diana tuvo la oportunidad de compartir espacios con el investigador y teórico de la comunicación español Manuel Castel, quien se refirió a las maneras en las cuales se han relacionado los jóvenes con estos procesos de transformación social en diferentes latitudes. El poder siempre ha estado fundado en la comunicación y en la información. Y en la medida en que hay una revolución tecnológica fundamental, en lo que es la comunicación y la información, eso se está reflejando en las nuevas formas de construcción de poder, porque el poder últimamente reside en nuestras mentes. Es la forma en que pensamos lo que construye las relaciones de poder en torno al comportamiento humano. Entonces, lo que usted señala es que hay movimientos sociales que, como todo movimiento social en la historia, empiezan a construirse en base a la autonomía comunicativa. Porque sin una autonomía comunicativa no hay forma de conectar con otros humanos que están en contra de los valores establecidos en las instituciones y por consiguiente no tienen alternativa. Aisladamente no pueden hacer nada. Y en la medida en que en nuestro tipo de sociedades, en todo el mundo, las organizaciones tradicionales, organizadas, sistematizadas, han dejado de tener una influencia real en la mayoría de la sociedad, entonces lo que se construyen son redes que presentan protestas y alguna vez, a partir de esas protestas, proyectos alternativos. Ahora bien, la crisis de legitimidad de las instituciones políticas tradicionales no predetermina cuáles sean las respuestas que espontáneamente surgen de la sociedad, sobre todo cuando hay muchos intereses y muchas ideologías que los intentan manipular. Entonces, yo diría que en América Latina en general, el desarrollo de las redes y de los movimientos de indignación primero y de articulación social transformadora después han sido sobre todo movimientos transformadores. De la izquierda en sentido amplio. No quiere decir necesariamente partidos de izquierda, pero sí de voluntades transformadoras que salen de la sociedad, en particular de los jóvenes. Castel también ejemplificó cómo se visualiza este rompimiento con los esquemas tradicionales del poder y varios casos de posicionamiento en Internet. Lo que se ha desarrollado es una crítica al sistema a partir de la extrema derecha. Y en Estados Unidos durante un tiempo, ahora está cambiando, también, con Trump fundamentalmente. En Italia, sobre todo en Europa, sobre todo en Italia, en torno a Salvini, era un líder fascista, en alguna medida también el Brexit tiene esos elementos, en Inglaterra, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que Internet es una tecnología de comunicación. Como tal, puede haber proyectos transformadores, proyectos absolutamente ligados a un restablecimiento de un orden injusto. Ambas cosas son posibles y depende de la capacidad. Usted hablaba de proyectos hegemónicos o contrahegemónicos, depende de la capacidad de actores sociales y políticos de articular en las redes y de ahí en la realidad social lo que puedan ser proyectos distintos al orden establecido. Yo acabo de volver de Chile y en Chile de momento lo que ha habido es una explosión de indignación, como en todas partes, y de esa explosión de indignación lo que ha surgido por ahora es una protesta, pero como hay una desconfianza total en todos los partidos, y cuando digo todos son todos, y todos los líderes políticos, entonces el movimiento por ahora es una efervescencia que dice ya basta, no quiero saber nada más de este sistema. A veces esto deriva en acciones violentas, muchas sin sentido,
como quemar incluso un hospital, bocas de metro, pero es tanta la rabia y la falta de instituciones o organizaciones que realmente vehiculen esa protesta que entonces sale por cualquier lado. Yo creo que esto es una forma espontánea de cambio social que poco a poco se va decantando, y en España se ha decantado hacia la izquierda y ha transformado el sistema político español, y por primera vez va a haber un gobierno de izquierda entre socialistas y Podemos, que es un partido claramente progresista que sale del movimiento social del 2011-2014. En Portugal hay un movimiento socialista apoyado por la extrema izquierda y el Partido Comunista que salen también de esos movimientos. Los socialistas es una socialdemocracia honesta que ha establecido esa alianza, pero en general en Europa, digamos, la hegemonía en las redes la ha construido la derecha por falta de proyectos transformadores y por falta de capacidad de movilización de otras fuerzas. Entonces, por tanto, Internet lo que asegura es una autonomía comunicativa y una expresión de los valores que se expresan en la sociedad. Pero si esos valores y esos proyectos los hegemoniza la derecha o incluso la extrema derecha, y la protesta contra el sistema es de extrema derecha, recordemos que Hitler fue elegido democráticamente, entonces ahí la cuestión es cómo de la indignación que existe muy ampliamente, que ya no hay satisfacción con las formas de economía o de política que están dando, cómo eso puede ser llevado por actores de nuevo tipo, actores transformadores. Y eso es una cuestión de la debilidad de la izquierda de autorrenovarse y autotransformarse. Tienes que tener un problema psicológico mental para declararle la guerra al mismo pueblo que es tu sangre, cabrón. Uno de los temas que más se menciona en estas demandas de los movimientos sociales es la lucha por la dignidad, en referencia a la reivindicación de derechos sociales ganados que ahora se ponen en la cuerda floja por las medidas neoliberales. Yo siempre parto de la observación empírica y en concreto, en este caso, de los movimientos sociales que he observado directamente o a través de actores con los que trabajo en términos de relación, de información y de análisis en muchísimos países. Y lo curioso es que los movimientos de 2010, 2011 y luego hasta 2014 y ahora los movimientos actuales 2019
en todos los países. Se repite la misma palabra espontáneamente, sin que se hayan puesto de acuerdo. Luchamos por la dignidad. Lo que están diciendo los chilenos, lo que dijeron los indígenas ecuatorianos, los pueblos originarios de Ecuador, con la revuelta reciente que tuvieron contra las políticas neoliberales. Entonces, la palabra, es que incluso es la misma palabra. En todas partes es luchamos por la dignidad. En España fue los indignados, luchando por la dignidad. ¿Qué quiere decir la dignidad? Es la idea de que me reconozcan como ser humano cuyo valor tiene que ser respetado. Eso es la dignidad. Y el sentimiento más profundo que hay entre muchas personas en muchos países es que las élites dirigentes ni siquiera los miran, ni se preocupan, y los toman por idiotas, haciendo elecciones sí, pero elecciones cada 4 años en las que los medios de comunicación y el dinero son los que ganan las elecciones, que luego al final se ponen de acuerdo entre los distintos partidos, sean de derecha o de centro izquierda, para que, bueno, hoy ganas tú, hoy gano yo, pero nos ponemos de acuerdo que aquí nadie entra en este club. Es un club entre generalmente dos grandes partidos y sus satélites, y aquí no entra nadie más. Y cada vez que hay reivindicaciones hay que racionalizarlas dentro de intereses que son intocables. Por ejemplo, los intereses de las élites financieras. Hoy día lo fundamental del capitalismo que vivimos es un capitalismo financiero global. Eso es el corazón del capitalismo. En torno a eso hay el capitalismo digital, pero en realidad dependen del capitalismo financiero. Bueno, entonces, como ese capitalismo es intocable, todos estos movimientos en Europa, y en parte en América Latina, pero sobre todo en Europa primero, y en Estados Unidos, empezaron con la indignación, no por la crisis económica, la crisis financiera de 2008-2010, sino por las políticas que se siguieron, que fue literalmente con dinero de la gente, con dinero de los impuestos, a reflotar los bancos especuladores que habían creado la crisis, con la idea, bueno, es que lo primero que hay que hacer es que el sistema financiero funcione. Ese fue el primer origen, pero eso no fue una reivindicación, fue inmediatamente, se tradujo en términos de dignidad. ¿Por qué? Porque es decir, un momento, yo trabajo, yo gano, yo doy el dinero, ahorro, y por tanto lo pongo en los bancos. Yo también, además, pago los impuestos al gobierno. Luego los bancos generan una crisis y se recortan los servicios sociales, se despide a la gente, se bajan los salarios. Esto no es solo un problema económico, es un problema de dignidad. Nos están pisoteando, humillando. Eso es el discurso que encuentras en todos estos movimientos. Los movimientos alternativos que se traducen en manifestaciones muestran demandas no solo por los temas económicos, sino también por tópicos como los asuntos de género, las políticas de protección al medio ambiente, entre otros. El tema de dignidad es un tema común. No hay que ponerse de acuerdo en otros temas, porque en la práctica todos estos movimientos ya han coincidido en ese tema. De ahí la traducción de la lucha por la dignidad en cada país depende de proyectos políticos específicos. Y ahí sí que la decantación de la que yo hablo hacia un movimiento político transformador, de los que hay algunos embriones, como he dicho, en Europa del Sur y claramente en España, esa decantación, que es mucho más lenta, tiene que ser muy específica a cada país, y entonces ahí sí que se empieza a traducir en una serie de temas concretos, como son el tema claramente de las pensiones, que es muy importante, porque la dignidad quiere decir que después de una vida de trabajo, cuando ya no puedo trabajar, necesito poder vivir. Eso es dignidad. Y después la dignidad de las mujeres en términos de igualdad, la dignidad de la especie humana como especie, que estamos desapareciendo por la idea de que podemos destruir nuestra habitabilidad en el planeta por intereses económicos. La dignidad es la idea de que no haya una dominación imperialista de nuevo tipo como la que se está produciendo, concretamente con Trump tratando de imponer su voluntad en distintos momentos y en distintos países. Todo eso es ya la traducción concreta de la dignidad. Por tanto, yo diría que lo interesante de esa reivindicación por la dignidad es que es la plataforma
que cubre muchas de esas demandas concretas. En lugar de ser un proyecto político específico, como fue históricamente, por ejemplo, el socialismo, bueno, pues a lo mejor en algunos países la idea como tal de socialismo, como la hemos conocido y como yo mismo la he defendido muchas veces en muchos sitios, esa idea a lo mejor no corresponde a lo que en ese momento están pensando, sobre todo los jóvenes, porque su experiencia de lo que quería decir el socialismo, por ejemplo, el Partido Socialista chileno absolutamente corrupto, el Partido Socialista francés absolutamente corrupto, el Partido Socialista griego que desapareció corrupto. Entonces, las palabras son importantes. Entonces, no nos tenemos que poner de acuerdo hoy día sobre palabras antiguas. Hay que hacerlo sobre conceptos eternos, como es la dignidad, que surgen espontáneamente, y ahí colgarles peticiones específicas y un proyecto político transformador que nunca va a ser un actor, va a ser una coalición de actores siempre, en específico a cada país. Queridos companheiros e queridas companheiras, vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Brasil, después de que Lula salió de la cárcel, en las redes está construyéndose ahora una nueva hegemonía que hablan de dignidad y hablan de que Bolsonaro es indigno por todas las razones, asesina, explota, quema el Amazonas, compra a los jueces para que condenen a Lula. Bueno, entonces todo eso forma parte de una lucha por la dignidad, pero que concretamente intenta ahora encontrar un actor político, que no será necesariamente un partido, sino un sistema de alianzas que supere lo que era la hegemonía del PT, que ahora se pone en cuestión por amplios sectores de la sociedad, y no hay que quedarse en defender al PT. El propio PT está de acuerdo en que hay que ampliar a otras expresiones políticas para un programa que sea este programa de la regeneración democrática, la dignidad, etc. Entonces, yo creo que por lo menos en América Latina, los movimientos que están surgiendo son movimientos potencialmente transformadores, pero cierto que tienen que ir encontrando la traducción propiamente política en cada país. En los años 20, un pensador italiano estudió las formas de dominación en las sociedades modernas. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. Según él, la hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. La información y la comunicación, ambos procesos complejos, ambos sistémicos, ambos muy interconectados a través incluso de la tecnología, son muy importantes porque parte importante de esos grandes conflictos que se están viviendo hoy en América Latina están pasando por procesos de información y comunicación, de desinformación y de falta de comunicación. O sea, los pueblos no se sienten representados
en sus sociedades, que no es únicamente sus medios de comunicación, sino los espacios de intercambio y socialización, porque la comunicación es mucho más que medios, es un tema de cultura, es un tema de lenguas, de etnias, de razas, de voces plurales y múltiples que no tienen hoy un espacio, de pensamientos que tampoco encuentran una canalización a través de los medios básicamente monopólicos transnacionales, que son los que de alguna manera como empresas comerciales pues mayoritariamente existen en América Latina fundamentalmente. En Cuba no es una realidad, pero sí lo es en América Latina. Y entonces a partir de ahí se va tejiendo un proceso que puede ser muy confuso, muy contradictorio, de manipulación de la opinión pública. Y realmente la información y la comunicación es un derecho ciudadano que se está luchando por él hace más de 40 años, pero que realmente todavía no ha logrado ser conquistado plenamente. Y entonces parte de esas luchas también tiene que ver con que se hagan presentes esas voces, con esas lenguas, con esos dialectos, con esas formas de pensar, que son múltiples y diversas y que constantemente estamos viendo son acalladas, son silenciadas, incluso por el silencio mediático y por la violencia física. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Señor, podría mejorar su imagen con buenas acciones. Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6, todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. El tratamiento de los derechos humanos en la prensa también requiere otra forma para buscar el verdadero cambio social. Veamos esta opinión. Hay otras violaciones mucho más sutiles, mucho más invisibles de los derechos humanos que tienen que ver con el acceso a la riqueza, con el acceso al trabajo, con el acceso a la educación, a la sanidad, que forman parte de ese amplio universo de los derechos humanos y que en ocasiones son violaciones más sutiles, mucho más pequeñas, mucho más intrascendentes para la agenda de los medios, pero que sin embargo forman parte de la discriminación contemporánea, ¿no? Entonces, pensar en los derechos humanos significa esto, significa situarlos como enfoque principal en las noticias, implica concebir que los derechos humanos, que las violaciones de derechos humanos no solamente se producen ahí afuera, es decir, en otros países, sino también en nuestros contextos. Que los derechos humanos son un marco universal que no solamente atañen a los individuos, sino a sociedades y a grupos enteros. Pensar en los derechos humanos significa, en buena medida, trabajar por ideales como la paz, el desarrollo, e incluso, si pensamos desde una visión amplia de los derechos, no solamente los derechos que ya tenemos aprobados, sino los derechos que están apareciendo poco a poco, significa pensar el periodismo desde un marco dinámico en el cual los periodistas no somos y no sois más que representantes de la ciudadanía. La ciudadanía reclama sus derechos, la ciudadanía reclama mayores cuotas de poder, reclama una descentralización del escenario comunicacional. Precisamente los periodistas, si queremos recuperar credibilidad, si queremos recuperar estatus, que por desgracia es algo que está muy minado, muy en entredicho últimamente, tenemos que situar en el centro de la noticia la dignidad humana. Hoy estamos analizando la relación entre medios de comunicación y poder. Volvemos luego de la pausa. Hoy estuvimos
Seguimos analizando a través de la mirada de varios investigadores de la comunicación la relación entre el poder y los medios. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerden que nos pueden ver también en segunda emisión los sábados a las 2 de la tarde también por el Canal Caribe. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.